Nací y crecí en un pequeño pueblo costero de Galicia, un lugar en el que el mar siempre había sido el telón de fondo de mi vida, pero nunca me había llamado. Trabajaba de camarero en un bar local, viendo pasar los días. Fue entonces cuando supe que tenía que salir de allí, de algún modo. El crucero fue mi billete de salida. Sus trayectos eran legendarios, 2 semanas de puro lujo, navegando desde España hasta Brasil, bajo el sol del Atlántico, con nada más que el horizonte azul rodeando a los pasajeros. La idea de trabajar allí, como camarero en uno de sus múltiples restaurantes, me pareció perfecta. Recuerdo la primera vez que vi el barco desde el puerto. Imponente y brillante, el Oceanía parecía sacado de una postal. Al subir a bordo, quedé deslumbrado por el lujo. Era como entrar en otro mundo, uno lleno de alfombras, lámparas de cristal y una clientela que vivía rodeada de excentricidades. Llevábamos unos días navegando, y todo estaba en calma. Los pasajeros disfrutando del mar con este tiempo tan agradable. Sin embargo, mientras preparaba el buffet de desayuno, el cuarto día, empecé a escuchar los primeros rumores. Una pareja, sentada en una mesa cercana, conversaban en voz baja. Al principio, no les presté mucha atención. En los cruceros de lujo, la gente suele exagerar las historias, como si quisieran darle a su experiencia una capa extra de misterio. Sin embargo, lo que decían captó mi atención. Anoche, cuando estábamos en la cubierta observando las estrellas lo vimos de nuevo, decía un hombre de mediana edad, con la piel bronceada y una camisa de lino blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. Sus manos temblaban mientras revolvía su café. ¿Lo que viste que era?, preguntó la mujer que lo acompañaba. Eran sombras justo debajo de la superficie, respondió el hombre, inclinándose hacia adelante como si temiera que alguien más lo escuchara. Eran enormes. Más grandes que cualquier ballena. Se movían lento, como si nos estuvieran siguiendo. La mujer frunció el ceño, claramente escéptica. Seguro que era tu imaginación. El mar de noche puede jugar con tus sentidos. Te digo que no lo fue. Incluso vi algo que parecía ojos. Ojos brillando en la oscuridad. La conversación se quedó grabada en mi mente durante el resto de la mañana. A medida que el día avanzaba, noté que otros pasajeros empezaban a hablar entre susurros, mirando de reojo hacia el mar como si estuvieran esperando que algo emergiera en cualquier momento. En las cubiertas, algunos grupos señalaban el agua, aunque al acercarme a servir bebidas, sus conversaciones se apagaban de inmediato. A media mañana, mientras caminaba por los pasillos del tercer nivel, me crucé con un pequeño grupo. Estaban tan concentrados en su conversación que no notaron mi presencia. Lo vi anoche desde mi camarote, dijo uno de ellos, un hombre corpulento con una cámara colgada al cuello. Pensé que era un reflejo de las luces del barco, pero cuando lo miré más de cerca esos ojos. Nunca he visto algo así. ¿Ojos? La palabra sonó en mi cabeza como un eco familiar. Otro pasajero lo miraba incrédulo, pero el hombre asintió con la cabeza. Sí, justo en la superficie del agua. 2 puntos brillantes, como si algo nos estuviera observando. Luego desaparecieron en las sombras. Es imposible que haya algo tan grande en estas aguas, replicó una mujer del grupo, agitando la mano con desdén. Estamos en el Atlántico, por amor de Dios. Los tiburones más grandes no se acercan a los cruceros y las ballenas, bueno, no brillan en la oscuridad. Algo más grande que una ballena, con ojos brillantes. Intenté recordar si alguna vez había leído sobre criaturas marinas que encajaran con esa descripción, pero mi conocimiento sobre el océano era limitado. A pesar de haber crecido cerca del mar, nunca había profundizado en sus misterios. Por la tarde, la atmósfera en el barco cambió drásticamente. El sol seguía brillando, pero el aire estaba cargado de una tensión que no había sentido antes. Las risas de los pasajeros ya no sonaban despreocupadas, había una cautela latente en cada conversación. Incluso los miembros de la tripulación, que hasta entonces habían mantenido una actitud relajada, empezaban a mirarse unos a otros con preocupación. El capitán, un hombre con la tranquilidad de quien ha visto de todo en el mar, se comportaba de manera extraña. Lo vi varias veces durante el día, consultando con frecuencia su reloj y mirando hacia el horizonte,
como si esperara que algo apareciera en la lejanía. Al pasar cerca de su oficina, escuché una discusión acalorada entre él y uno de los oficiales. No pude distinguir muchas palabras, pero una frase quedó clara: reduce la velocidad. No vamos a arriesgarnos más de lo necesario. Reducir la velocidad. En un barco de lujo como el Oceanía, reducir la velocidad sin razón aparente no tenía sentido. La idea me desconcertó. Cuando le mencioné esto a un compañero que trabajaba en la cocina, él también frunció el ceño. Algo no está bien, me dijo mientras lavábamos platos. He visto al capitán varias veces en la sala de mando, y no parece el mismo. Está nervioso. ¿Y los pasajeros, has notado cómo algunos no dejan de mirar al mar? Esa noche, los comentarios extraños se multiplicaron. Durante la cena, más pasajeros comenzaron a hablar abiertamente sobre lo que habían visto o sentido. Un hombre corpulento le relataba a otro comensal cómo había notado que las luces de la cubierta se apagaban de forma intermitente, como si algo las estuviera controlando. Y lo peor, dijo entre susurros, es que no parece haber ninguna explicación lógica. Anoche juraría que algo enorme pasó justo debajo del barco. Mientras caminaba por la cubierta. Bajé la vista hacia el agua, aunque era difícil ver claramente, juraría que vi algo moverse bajo la superficie. Una sombra enorme, que desapareció tan rápido como había aparecido. Por primera vez, sentí que había algo en el mar que no comprendíamos. La cena de gala siempre era el evento más esperado de cualquier travesía a bordo del Oceanía. Los pasajeros, envueltos en trajes y vestidos que parecían sacados de la alfombra roja, se movían por el salón principal como si estuvieran en una película. Para ellos, era una noche de celebración, para mí, y para el resto de la tripulación, era una prueba de resistencia. El salón principal brillaba bajo la luz de las lámparas. Era el centro del glamour a bordo del crucero, un espacio diseñado para deslumbrar. Las paredes estaban decoradas con paneles de madera oscura, espejos gigantes y cortinas doradas que parecían ondear con cada paso de los pasajeros. Las mesas, dispuestas perfectamente a lo largo del salón, estaban adornadas con cubertería de plata y centros de mesa hechos de flores exóticas. Yo, como parte del equipo de camareros, me movía entre las mesas, sirviendo champaña y recogiendo platos vacíos. Los pasajeros estaban animados esa noche, riendo y conversando despreocupadamente. Sin embargo, había algo en el ambiente esa noche que no me dejaba tranquilo. Una sensación de inquietud se colaba entre los murmullos y risas, como si todos estuvieran esforzándose demasiado por mantener la calma. Mientras me desplazaba de una mesa a otra, noté que algunos pasajeros miraban de reojo hacia las ventanas que bordeaban el salón, observando el oscuro océano que se extendía más allá del cristal. Esa fue la primera vez que lo sentí. Al principio, fue un ligero temblor, tan leve que pensé que me lo había imaginado. Me detuve, mirando alrededor del salón, esperando ver si alguien más había notado lo mismo. Los invitados continuaban con sus charlas, levantando copas y comiendo con normalidad. Por un momento, pensé que había sido algo insignificante, tal vez causado por el movimiento natural del barco a través de las olas. Pero entonces, el temblor se hizo más fuerte. Esta vez fue innegable. Las copas de vino vibraron, y un par de cuchillos cayeron al suelo. El murmullo del salón se detuvo bruscamente, y todos los rostros se giraron hacia las ventanas, como si esperaran ver algo que explicara el fenómeno. El suelo bajo mis pies se sacudió de nuevo, esta vez con más intensidad. El capitán, quien estaba presente en la gala, intentó calmar a los pasajeros con su característico aire de autoridad. Se puso en pie, levantando una mano en un gesto tranquilizador. Por favor, no se alarmen. Esto es solo un leve temblor causado por las corrientes submarinas. No hay de qué preocuparse. Las palabras del capitán parecieron surtir efecto. Algunos pasajeros asintieron, confiando en su experiencia, pero otros seguían intranquilos. Mientras recogía un plato vacío de una mesa cercana, una pasajera me agarró del brazo. Sus dedos estaban fríos y temblaban. Tú lo sentiste, ¿verdad? Esto no fue normal, ¿cierto? No supe qué responder. Estaba tan desconcertado como ella.
Seguramente es como dijo el capitán, señora. Ella me miró fijamente, con ojos llenos de miedo. No fue una corriente. Fue algo más. Lo sé. Quise decir algo para tranquilizarla, pero en ese momento, otro temblor sacudió el barco. Este fue más fuerte, lo suficiente como para que algunos invitados se tambalearan y se escucharon varios gritos sofocados en el salón. Las lámparas colgantes oscilaban levemente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico, y varios pasajeros se levantaron de sus sillas, buscando refugio o tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. Mientras intentaba calmar a un grupo de pasajeros cerca de la ventana, algo en el agua llamó mi atención. Al principio, era solo una mancha oscura, una sombra que se movía bajo la superficie. Pero a medida que la observaba más de cerca, me di cuenta de que esa sombra era inmensa. Se desplazaba lentamente, como si estuviera rodeando el barco. No podía ser una ballena. Ni siquiera el cachalote más grande que hubiera visto jamás podría tener esa forma tan alargada y retorcida. Era algo diferente, algo que no encajaba con ninguna criatura marina conocida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y tuve que hacer un esfuerzo para apartar la vista y volver al salón. Es solo tu imaginación, me dije, tratando de calmarme. Esa noche, el caos no cesó con la cena. Cuando los pasajeros se retiraron a sus camarotes, la tripulación quedó sumida en la confusión. Los sistemas del barco comenzaron a fallar de manera inexplicable. Las luces en algunos corredores parpadeaban como si la energía estuviera fluctuando, y varios paneles de control en la sala de máquinas dejaron de responder. Al principio, el personal técnico asumió que se trataba de un fallo mecánico, algo que podrían resolver en cuestión de horas. A medida que pasaba el tiempo, el problema solo empeoraba. En mi camarote, el ventilador dejó de funcionar repentinamente, sumiendo la pequeña habitación en un silencio sofocante. Desperté con una extraña pesadez en el pecho, como si el aire en mi camarote se hubiera vuelto más denso. Me levanté de la cama con lentitud, aún quitándome las imágenes de la noche anterior, los temblores del barco, la sombra monstruosa bajo el agua. Me vestí y salí al pasillo. Esperaba encontrar la luz del amanecer filtrándose por las ventanas, pero lo que vi me dejó completamente desorientado. Una densa niebla cubría todo el exterior del barco. Era tan espesa que apenas podía distinguir las luces de las cubiertas inferiores. El océano había desaparecido de la vista, como si el barco hubiera sido envuelto por una nube fantasmal. A medida que me acercaba al comedor para comenzar mi turno, noté que los demás miembros de la tripulación también estaban intranquilos. Los pasillos solían estar llenos de actividad a esa hora, con empleados preparando el desayuno y atendiendo a los primeros pasajeros que salían a caminar por las cubiertas. Pero ese día, todo era distinto. Las conversaciones eran susurros tensos, y las miradas de mis compañeros estaban cargadas de nerviosismo. Algo en el ambiente no estaba bien, y no era solo la niebla. Al llegar al restaurante donde trabajaba, me encontré con uno de los cocineros. Estaba en la puerta, con la mirada perdida, contemplando la niebla que envolvía el barco. «Es raro, ¿no?», le dije, intentando sonar despreocupado. «Nunca he visto algo así», respondió él en voz baja. «He trabajado en barcos toda mi vida, y esta niebla no es normal. Es como si el mundo se hubiera cerrado a nuestro alrededor». El capitán dio una orden clara poco después de que comenzara mi turno: debíamos mantener la calma. No había peligro, decía, la niebla era un fenómeno natural que habíamos encontrado en aguas profundas. Instruyó a la tripulación a transmitir ese mensaje a los pasajeros para evitar el pánico, pero incluso mientras hablaba por el sistema de altavoces, su voz sonaba tensa, forzada. La mayoría de los pasajeros, al principio se mantuvieron tranquilos, continuaron con sus actividades diarias, aunque con menos entusiasmo. Algunos se acercaron a las ventanas, intentando ver algo más allá de la niebla, pero no había nada. La visibilidad se había reducido a solo unos pocos metros. Mi primera interacción con los pasajeros esa mañana fue con un hombre de negocios que siempre desayunaba solo. Parecía más interesado en su teléfono que en el paisaje que lo rodeaba. Sin embargo,
después de un rato, lo vi alzar la mirada hacia la ventana, como si algo hubiera captado su atención. Me acerqué para llenar su taza de café. No me gusta esto, murmuró mientras apartaba la vista de la niebla. No es normal que una niebla se quede así, sin moverse. Y además se detuvo, como si no quisiera continuar. Además que, le pregunté, aunque en el fondo no quería oír su respuesta. Juró haber visto algo moverse en la niebla. Algo grande. Mis manos se detuvieron por un segundo, y casi derramó el café sobre la mesa. ¿Qué cosa? No lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. Pero parecía como tentáculos. Y no hablo de una pequeña medusa. Lo que vi era inmenso. El miedo comenzó a invadirme. No quería creerlo, pero la manera en que lo dijo, con tanta convicción, hizo que mi corazón se acelerara. Intenté reírme, intentando hacerle ver que era una exageración. Seguramente solo fue una sombra o el reflejo del barco, le dije, aunque mis propias palabras sonaban vacías. ¿Tentáculos? El hombre no respondió, pero la expresión en su rostro hablaba por sí sola. Pasé el resto de la mañana con una creciente sensación de inquietud. Los pasajeros que solían ser extrovertidos y despreocupados ahora hablaban en tonos bajos, y algunos ni siquiera salieron de sus camarotes. Todos intercambiaban miradas nerviosas, como si esperaran que algo espeluznante ocurriera en cualquier momento. Justo después del almuerzo, me tomé un breve descanso y decidí salir a la cubierta. La niebla seguía ahí, alrededor del barco. Caminé hacia el borde de la barandilla, con la esperanza de ver algo más allá del muro blanco, pero no había nada. Solo el vacío. El océano parecía haberse desvanecido por completo. ¿Lo ves? Me giré y vi a un hombre parado a unos metros de distancia. Era uno de los pasajeros, uno mayor con el cabello canoso y la mirada perdida. Apuntaba hacia la niebla con un dedo tembloroso. ¿Qué? Pregunté, aunque temía la respuesta. Allí. Hay algo moviéndose. Forcé la vista, intentando penetrar la densa bruma. No vi nada al principio, solo un espeso manto gris que se extendía en todas direcciones. Pero entonces, creí ver una sombra. Algo que se movía lento, arrastrándose, deslizándose. ¿Lo ves ahora?, insistió el hombre, su voz cargada de miedo. Mis manos comenzaron a sudar, y el pánico se instaló en mi pecho. Asentí lentamente, aunque no estaba seguro de lo que había visto. El hombre estaba a punto de hablar de nuevo cuando un grito desgarrador rompió el aire. Provenía de algún lugar en la parte baja del barco, quizá una de las cubiertas inferiores. Mi corazón se detuvo por un instante, y tanto el hombre como yo nos quedamos inmóviles. El grito era de puro pánico, el tipo de sonido que eriza la piel. El grito aún sonaba en mis oídos mientras el caos se apoderaba de Oceanía. Los pasajeros corrían en todas direcciones, chocando unos con otros, con el miedo grabado en sus rostros. En mi pecho, sentía una presión que crecía a cada segundo, una mezcla de adrenalina y miedo. Algo había cambiado. No era solo la niebla lo que nos rodeaba, era algo más. Algo que venía del mar profundo y oscuro. Salí corriendo hacia la cubierta principal, empujado por la desesperación y el instinto de supervivencia, aunque no sabía exactamente de qué huía. Mi mente se nublaba con preguntas. Los pasajeros, que minutos antes intentaban mantener la calma, ahora se empujaban hacia las puertas de salida, formando una masa de cuerpos en pánico. Algunos llamaban a gritos, buscando a sus seres queridos, mientras otros simplemente huían sin una dirección clara. Las aguas, normalmente tranquilas, estaban agitadas, como si una tormenta se estuviera formando debajo de la superficie. Pero no era una tormenta lo que causaba ese frenesí. Desde las profundidades del mar, comenzaron a surgir formas, primero indefinidas, como si fueran sombras jugando bajo el agua, pero rápidamente se hicieron claras. Y lo que vi me dejó helado. Un tentáculo gigante, de varios metros de largo y cubierto de una piel viscosa, se elevó desde las aguas turbulentas. Se movía con una rapidez sorprendente para su tamaño, arqueándose en el aire antes de descender hacia el barco. En cuestión de segundos,
La criatura alcanzó a una mujer que estaba cerca de la barandilla. La envolvió con una fuerza brutal, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la arrastró hacia el mar con un chasquido desgarrador. Su grito se cortó de golpe cuando desapareció bajo el agua. Me quedé paralizado. No podía apartar la vista del lugar donde la mujer había estado apenas unos segundos antes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era real. Todo era real. Los pasajeros corrían en todas direcciones, pero el pánico no hacía más que empeorar la situación. Algunos intentaban meterse de nuevo en el interior del barco, otros se aferraban a la barandilla, como si el metal pudiera protegerlos de lo que venía desde el mar. Pero las criaturas no solo se quedaban en el agua. Mientras miraba en estado de shock, más de esos tentáculos comenzaron a surgir de las olas, y no venían solos. Unas formas alargadas y retorcidas, como enormes serpientes, emergieron justo al lado del barco. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas oscuras que brillaban con una viscosidad antinatural bajo la poca luz que atravesaba la niebla. Sus cabezas eran grotescas, con ojos desproporcionadamente grandes que brillaban con un verde enfermizo. Parecían una mezcla de reptiles y calamares, monstruosidades que no encajaban en ninguna clasificación biológica. Un tentáculo más delgado se estiró hasta otra parte de la cubierta, golpeando con fuerza a un hombre que intentaba escapar. Su cuerpo fue lanzado contra la pared metálica con tal fuerza que escuché el crujido de sus huesos. La brutalidad del ataque me dejó petrificado. Estas criaturas no solo cazaban, estaban destruyendo todo a su paso. Sentí que la adrenalina comenzaba a controlarme y empecé a correr, esquivando a pasajeros, cuerpos caídos y las bestias que acechaban desde el mar. Los tentáculos se movían con rapidez, enroscándose en las barandillas del barco, envolviendo a cualquiera que tuviera la desgracia de estar suficientemente cerca. Mientras corría, vi a uno de mis compañeros de trabajo luchando por liberarse de las garras de una de esas criaturas. La bestia la había agarrado por la pierna y la arrastraba lentamente hacia el borde del barco. Corrí hacia ella sin pensar, agarré una barra de metal que había caído, y con todas mis fuerzas, golpeé el tentáculo que la sujetaba. El impacto no tuvo el efecto que esperaba, la piel viscosa era dura y resistente, pero al menos logré distraer a la criatura lo suficiente como para que ella pudiera soltarse. La ayudé a ponerse de pie, sus ojos llenos de miedo y agradecimiento. Los sistemas del barco comenzaron a fallar de nuevo. Las luces parpadeaban, algunas apagándose por completo, sumiendo partes de la cubierta en una penumbra aún más inquietante. Podía escuchar el crujido del metal, los golpes que sonaban desde el interior del casco mientras las criaturas se aferraban a la estructura del crucero, como si intentaran hundirlo. Otro grito desgarrador me arrancó del pavor en el que estaba sumido. Un hombre, de pie en la barandilla, gritaba pidiendo ayuda mientras uno de los tentáculos lo rodeaba por el torso. Intenté correr hacia él, pero antes de que pudiera dar un paso, el tentáculo lo levantó en el aire y lo lanzó al agua, como si no fuera más que un juguete. Desapareció bajo la superficie en un segundo. El pánico se había apoderado de cada rincón de Oceanía. Las criaturas no solo acechaban desde las aguas, sino que ahora estaban dentro del barco, cazando a los pasajeros y tripulantes sin piedad alguna. Corría por los pasillos, guiado solo por mi instinto de supervivencia, con el corazón a punto de estallar dentro de mi pecho. Me encontré con Paula y Santiago en uno de los pasillos. Todos estábamos cubiertos de sudor y agotados, pero nadie se atrevía a detenerse. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», dijo ella entre jadeos, mirando a su alrededor. Su voz temblaba, pero intentaba mantener la compostura. «¿Dónde?», respondió él, su tono impregnado de desesperación. «No hay ningún lugar seguro. Esas cosas están en todas partes». Era cierto. El barco se había convertido en un campo de batalla, con cada pasillo y cubierta invadidos por las bestias. El aire olía a sal, a sudor y a algo más oscuro, más podrido, como si el mar estuviera filtrando su hedor dentro de los compartimentos del barco. «Vamos a la cocina», sugerí de repente, recordando que, al menos, era un área grande, con posibles salidas y herramientas que podríamos usar para defendernos. No teníamos tiempo para pensar en un mejor plan, y si había un lugar donde podríamos encontrar algo para luchar, sería allí.
Juntos, nos dirigimos hacia los niveles inferiores, donde la cocina del barco ocupaba casi toda una cubierta. Era un lugar familiar para nosotros, un espacio en el que podríamos refugiarnos, al menos por ahora. O eso pensábamos. Mientras corríamos por los pasillos, el barco temblaba con cada paso de las criaturas. A través de las paredes, escuchábamos los golpes y crujidos que indicaban que algo inmenso se movía por el exterior. De repente, un grito desgarrador nos detuvo en seco. Provenía de un pasillo lateral, donde un grupo de pasajeros intentaba abrir desesperadamente una puerta. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una camisa manchada de rojo, estaba tirado en el suelo, arrastrándose mientras una de las criaturas lo alcanzaba. No era un tentáculo lo que lo había atrapado esta vez, sino una de esas figuras alargadas y escamosas que se habían deslizado desde las profundidades del mar. El monstruo, con su boca llena de hileras de dientes afilados, mordió al hombre, y lo arrastró rápidamente hacia las sombras antes de que pudiéramos hacer algo. Nos quedamos paralizados, mirando cómo el cuerpo desaparecía en la oscuridad. Retomamos la marcha, sabiendo que quedarnos inmóviles solo nos convertiría en presas más fáciles. Mientras corríamos, podíamos escuchar más sonidos que llegaban desde el interior del barco, golpes, gritos ahogados, puertas que se abrían con estrépito, peor aún, el sonido húmedo de los tentáculos arrastrándose por el suelo y los techos. Las criaturas se movían con una velocidad pasmosa, cazando sistemáticamente a todos los que se cruzaban en su camino. Finalmente, llegamos a la cocina. Abrí la puerta de golpe y entramos corriendo, cerrándola detrás de nosotros con fuerza. Durante unos segundos, nos quedamos en silencio, esperando escuchar algún indicio de que las criaturas nos seguían. Pero no se oía nada más allá de los ecos de nuestra respiración entrecortada. La cocina estaba en completo desorden. Los utensilios estaban esparcidos por el suelo, las ollas y sartenes volcadas. Busquemos algo con lo que podamos defendernos, dije, mi voz apenas un susurro. Ellos asintieron, y comenzamos a movernos rápidamente por la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma. Encontré un cuchillo grande y pesado, y lo aferré con fuerza. Algo se movía fuera de la cocina. Todos nos quedamos quietos, mirando hacia la puerta. El sonido se hizo más fuerte, acompañado de un raspar que nos estremecía. Lo peor era que no sabíamos cuántas de esas criaturas había, ni cuán cerca estaban de nosotros. Paula retrocedió lentamente hacia una esquina, su respiración cada vez más rápida. Santiago, con una barra de metal que había encontrado, se movió hacia la puerta, listo para golpear si algo intentaba entrar. El golpe llegó de repente. La puerta de metal vibró con fuerza, como si algo inmenso la hubiera golpeado desde el otro lado. Retrocedimos, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Otro golpe, más fuerte esta vez. La puerta no aguantaría mucho más. Tenemos que salir de aquí, dijo Paula, con la voz llena de pánico. Pero no había a dónde ir. Fuera de esa cocina, solo había más pasillos oscuros, más bestias esperándonos. Otro golpe. La puerta cedió ligeramente, y una rendija apareció entre el marco y la pared. Por esa pequeña abertura, vi algo moverse. Un tentáculo. Se retorcía, buscando una entrada, estirándose como un depredador que sabe que su presa está a solo unos pasos. «¡Corre!», grité, aunque no sabía hacia dónde. Nos lanzamos hacia la puerta trasera de la cocina, empujándola con fuerza. Los golpes en las paredes continuaban, y a lo lejos, se oían las alarmas de emergencia, un sonido estridente y desesperado. Los perdí en medio del caos. No sé en qué momento ocurrió, pero en la confusión de la huida, las sombras y los gritos, me encontré solo. El pasillo por el que corría estaba casi completamente a oscuras. Las luces del techo parpadeaban erráticamente, algunas ya no funcionaban, y otras emitían un zumbido inquietante antes de apagarse por completo. Noté algo viscoso esparcido por el suelo, en las paredes, y manchando los cristales de las puertas de los camarotes. Pasé junto a los cuerpos de varios pasajeros, sus rostros congelados en expresiones de pánico. Una mujer de mediana edad con un vestido rasgado, tenía el torso destrozado, como si algo la hubiera abierto de un solo golpe.
Sus intestinos estaban esparcidos por el suelo, y el charco oscuro que rodeaba su cuerpo aún estaba fresco. Era reciente. Intenté no mirar, pero mis ojos se clavaban en cada cadáver, en cada miembro desgarrado, en los trozos de carne que habían sido arrancados con brutalidad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Pero no podía detenerme. No podía quedarme allí, expuesto y vulnerable. Debía seguir moviéndome. Los sonidos del barco eran espantosos. Podía escuchar golpes lejanos, el crujir del metal y el rugido bajo de las criaturas que, sabía, estaban cazando. Se movían entre los niveles, deslizándose por las paredes y los techos, buscando a los pocos que quedábamos. El barco ya no era un refugio, sino una trampa. Me detuve en seco cuando vi una figura al final del pasillo. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, pensando que tal vez había encontrado a un superviviente. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El cuerpo estaba de espaldas a mí, medio inclinado hacia adelante, con movimientos lentos y extraños, como si estuviera convulsionando. Caminé lentamente, con el cuchillo levantado, listo para defenderme. El cuerpo, un hombre con uniforme de tripulación, se movía de manera antinatural, como si estuviera siendo tirado por algo que no podía ver. Entonces lo vi. Un tentáculo estaba enroscado alrededor de la pierna del hombre, arrastrándolo hacia la oscuridad. El cuerpo del tripulante se deslizaba por el suelo, dejando un rastro rojo a su paso, mientras la criatura lo llevaba lentamente hacia las sombras. Podía ver el brillo viscoso del tentáculo, las ventosas pegándose a la piel del hombre, y el sonido de su carne siendo desgarrada. Quería hacer algo, pero ¿qué podía hacer? Sabía que cualquier movimiento hacia esa cosa significaría ponerme en peligro. Los ojos del hombre, antes llenos de vida, me miraron fijamente cuando su cabeza golpeó el suelo. Era consciente de su destino. Sus labios se movieron, tratando de articular algo, pero el miedo y el dolor no le permitieron formar palabras. Entonces, con un tirón, el tentáculo lo arrastró completamente a la oscuridad, y el silencio se hizo dueño del pasillo. Retrocedí lentamente, mis piernas temblando, pero me obligué a mantenerme firme. Giré sobre mis talones y corrí en la dirección opuesta, mis pasos sonando en el vacío. El sonido de algo deslizándose por las paredes me siguió, un ruido húmedo y repulsivo que sabía que venía por mí. Mi mano apretaba el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos me dolían, pero el arma me parecía un simple juguete contra las criaturas que acechaban el barco. Corrí hasta encontrar una puerta que conducía a una escalera de servicio. La abrí de un empujón y me lancé dentro, subiendo los escalones de 2 en 2. No tenía un plan, solo sabía que tenía que seguir moviéndome, seguir luchando. Llegué a un nuevo pasillo, este completamente oscuro. Las luces no funcionaban aquí, y el silencio era aún más inquietante. Avancé lentamente, mis ojos tratando de adaptarse a la penumbra. Sabía que las criaturas podían estar en cualquier lugar. De repente, el sonido de algo golpeando una puerta me sobresaltó. Era un ruido fuerte, repetitivo, como si alguien, o algo, estuviera intentando entrar. Seguí el sonido, mi respiración entrecortada, y al doblar una esquina, lo vi, una puerta metálica, abollada desde el otro lado, con una de las criaturas golpeando violentamente, tratando de abrirse paso. No era un tentáculo esta vez. La criatura que vi tenía una forma mucho más definida, más grande y estremecedora. Su cuerpo era largo, como una serpiente gigante, pero su piel estaba cubierta de escamas duras, y su cabeza era algo salido de una pesadilla. Una mezcla entre calamar y reptil, con una mandíbula llena de dientes afilados y ojos que brillaban con un verde intenso. El monstruo golpeaba la puerta una y otra vez, y cada vez, la estructura cedía un poco más. Pronto, lo lograría. Me quedé quieto, tratando de controlar mi respiración para no hacer ruido. No podía enfrentarme a esa cosa. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Solo me quedaba escapar. Comencé a retroceder, pero justo en ese momento, mi pie chocó con algo en el suelo. El sonido de un metal golpeando el piso sonó en el pasillo. La criatura se detuvo. Volvió su cabeza hacia mí,
sus ojos verdes centelleando en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba atrapado. Podía ver el brillo de la saliva goteando de su boca, y el leve sonido de su respiración entrecortada mientras me observaba, como si ya me hubiera marcado como su próxima presa. Mi cuerpo actuó y corrí. Detrás de mí, escuché el rugido de la criatura, y el sonido de sus enormes patas golpeando el suelo mientras me perseguía. Los golpes de su cuerpo contra las paredes retumbaban en el pasillo, y su velocidad era mucho mayor de lo que esperaba. Mi corazón latía con tal fuerza que creí que me iba a desmayar en cualquier momento. Pero no podía detenerme. Miré por otro pasillo, casi chocando con una pared, y me lancé hacia la primera puerta que vi. Me metí dentro, cerrando la puerta con un golpe justo cuando el monstruo se lanzó hacia mí. Escuché el golpe de su cuerpo contra la puerta metálica, el sonido de su furia mientras arañaba el metal, intentando entrar. Después de unos minutos interminables, los golpes se detuvieron, y el monstruo se deslizó de vuelta hacia las sombras. Mi corazón aún latía con fuerza, pero el peligro inmediato había pasado. Me levanté lentamente, sin dejar de observar la puerta. Estaba abollada, casi a punto de ceder, pero por alguna razón la criatura había desistido de seguir intentando entrar. Quizás algo más había llamado su atención. Me di cuenta de que no podía seguir vagando solo por el barco. Necesitaba encontrar a alguien, a cualquiera que aún estuviera con vida. La idea de enfrentarme solo a esas criaturas era insoportable. Abrí la puerta con cuidado y salí de la pequeña sala. El pasillo seguía envuelto en penumbras, pero ahora parecía más vacío, más silencioso que antes. Las luces parpadeantes seguían siendo las únicas guías que tenía mientras avanzaba, buscando señales de vida. Finalmente, escuché un murmullo a lo lejos. Voces. Mi corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez no por el miedo, sino con una chispa de esperanza. Caminé rápidamente hacia el sonido. A medida que me acercaba, pude distinguir las voces más claramente, una de ellas era inconfundible. Paula, susurré, esperando que me escuchara. No hubo respuesta inmediata, las voces se callaron por un instante. Luego, escuché pasos acercándose con cautela. Desde el final del pasillo, una figura emergió. Era ella, sus ojos llenos de tensión, pero al verme, dejó escapar un suspiro de alivio. Miguel, exclamó, acercándose rápidamente. Pensé que no te volvería a ver. Su rostro estaba sucio, y manchas rojas en su ropa, pero estaba viva. Nos abrazamos brevemente, y en ese momento, sentí que el peso del miedo que había experimentado se aligeraba un poco. No estaba solo. ¿Dónde están los demás?, pregunté rápidamente, mirando detrás de ella. Señaló hacia un rincón oscuro del pasillo. Santiago y otro hombre que no reconocí estaban allí, sus rostros mostrando las marcas del miedo y la desesperación, pero con una determinación que aún no había desaparecido. Este es Héctor, dijo ella, presentándonos. Es uno de los pasajeros. Lo encontré justo después de que nos separamos. Las criaturas parecían moverse a través de las paredes y los pisos del barco, como si supieran exactamente dónde estábamos en todo momento. Héctor, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Parecía el más calmado del grupo, a pesar de la evidente tensión en su mandíbula. Su mirada era fría. He estado observando las criaturas, comenzó, en voz baja. No son simplemente monstruos irracionales. Están controlando el barco. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que había dicho. ¿Controlando el barco? ¿Cómo era posible que esas cosas pudieran ejercer algún tipo de control? Pero algo en la seriedad de su expresión me hizo escuchar atentamente. Vi cómo se movían, bajo el agua, continuó. No sé cómo explicarlo, pero las criaturas están empujando el barco, guiándolo hacia algún lugar. Vi sus sombras desde una de las ventanas de la cubierta inferior. Al principio pensé que eran solo una amenaza directa, pero ahora creo que estamos siendo llevados a propósito. Intercambiamos miradas incrédulas, pero una parte de mí sabía que él decía la verdad. Después de todo lo que había visto en este barco, lo inexplicable se había vuelto lo más lógico.
¿Hacia dónde nos están llevando?, preguntó Paula, rompiendo el incómodo silencio. No lo sé, respondió, frunciendo el ceño. Estos monstruos no son simples animales. Están trabajando juntos. La idea de que las criaturas tuvieran algún tipo de inteligencia o propósito más allá de simplemente acabar con nosotros era espeluznante. Si están controlando el barco, entonces tenemos que tomar el control de nuevo, dije, casi sin pensar. Debemos llegar a la sala de mando. Eso no será fácil, dijo Santiago, mirando a su alrededor con nerviosismo. Las criaturas están por todas partes, y esos pasillos estarán plagados de ellas. Lo sé, respondí. Pero no tenemos otra opción. Si seguimos aquí, nos cazarán uno por uno. El grupo comenzó a moverse hacia el nivel superior, donde se encontraba la sala de control. No teníamos mucho más que el cuchillo que yo llevaba y alguna otra arma que ellos llevaban. Sabíamos que no era suficiente para enfrentarnos a las criaturas, pero si manteníamos la distancia y nos movíamos rápido, tal vez podríamos evitar un enfrentamiento directo. En uno de los pasillos más largos, nos detuvimos bruscamente. Una sustancia por debajo de la puerta, y la figura de un pasajero sin vida. Sabíamos lo que eso significaba. Había una criatura cerca. Tenemos que bordearla, dije en un susurro. Rodeamos el área lo más rápido que pudimos, con los ojos fijos en cada sombra que se movía. Los gruñidos de las bestias parecían provenir de todas partes, pero logramos evitar ser vistos. El camino hacia la sala de control fue una prueba constante de nervios y resistencia. Finalmente, un letrero desgastado indicaba puente de mando. Mis manos temblaban cuando alcancé el pomo, notando que estaba frío al tacto. A pesar del miedo que me envolvía, lo giré lentamente, rezando para que estuviera abierto. Lo estaba. Nos deslizamos en la oscuridad de la sala, y cerré la puerta detrás de nosotros, intentando no hacer ruido. Durante unos segundos, nos quedamos en silencio, solo escuchando el suave zumbido de las luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente en el techo. Pero ese silencio se rompió rápidamente. El olor fue lo primero que nos golpeó. Un hedor nauseabundo, una mezcla de sal y algo más metálico, algo mucho peor. Dimos unos pasos más hacia el interior y fue entonces cuando lo vimos. El capitán y los oficiales, o lo que quedaba de ellos, estaban esparcidos por toda la sala. Los cuerpos habían sido brutalmente masacrados, las entrañas arrancadas y esparcidas por el suelo. El capitán yacía sobre los controles, con la cabeza apenas colgando de un hilo de carne. Paula se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Santiago retrocedió, tropezando con una silla rota, mientras Héctor se acercaba a los controles. Las pantallas estaban rotas, los paneles arrancados de las paredes. Había fluidos en las teclas y grietas en los monitores. Todo está destruido. No había forma de controlar nada desde aquí. ¿Y la radio?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La desesperación se apoderaba de mí. Si no podíamos usar los sistemas del barco, al menos teníamos que intentar enviar una señal de auxilio. Héctor sacudió la cabeza. Destrozada también. Paula, con el rostro pálido, se acercó lentamente a uno de los cuerpos, sus manos temblando. ¿Cómo vamos a salir de aquí?, preguntó en un susurro entrecortado. Sus ojos estaban llenos de pánico, de una desesperación que ahora compartíamos todos. Estábamos atrapados en un barco a la deriva, rodeados de monstruos, y sin ninguna manera de pedir ayuda. Me giré hacia las ventanas del puente, tratando de encontrar alguna señal de esperanza en el horizonte, pero la vista era desoladora. La niebla densa seguía rodeando al barco, como una prisión flotante que nos mantenía aislados del mundo exterior. No había nada más allá de esa niebla, solo oscuridad y las sombras de las criaturas que se movían bajo el agua. El barco estaba completamente a merced de esas bestias. «Escuchen», gritó de repente Paula, sus ojos abiertos de par en par. Todos guardamos silencio al instante, aguzando los oídos. El sonido era inconfundible. El suave pero incesante chapoteo del agua que se filtraba por alguna parte del barco. «Agua». «¿Eso es agua?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta.
Las cubiertas inferiores deben haberse empezado a inundar, dijo Santiago, su rostro tenso. Si el casco fue roto por las criaturas, el agua empezará a subir pronto. Nos miramos, sin saber qué hacer. El agua estaba subiendo. El barco, además de estar invadido por monstruos, ahora también se hundía lentamente, una amenaza doble que convertía cualquier esperanza de supervivencia en una ilusión. Tenemos que salir del puente, dije rápidamente. Si el agua sigue subiendo, nos quedaremos atrapados aquí. Debemos intentar encontrar otro lugar, otra manera de escapar. ¿A dónde?, preguntó Paula, su voz cargada de desesperación. A los botes salvavidas, sugirió Héctor. Quizás aún haya alguno que podamos usar. Si logramos llegar a uno, podríamos salir del barco y alejarnos de estas malditas cosas. La idea tenía sentido, pero sabía que no sería fácil. Las criaturas estaban por todas partes, moviéndose entre los niveles del barco como depredadores, cazándonos. Nos pusimos en marcha, saliendo del puente con movimientos apresurados. El agua se filtraba por los pasillos, avanzando lentamente. Apenas habíamos avanzado cuando el sonido de algo grande moviéndose en la oscuridad comenzó a acercarse. Era un ruido viscoso, como si las criaturas se estuvieran arrastrando sobre el casco del barco, retorciéndose en las paredes y el techo. Sentí un nudo en el estómago, sabiendo que lo que estaba viniendo no era cualquier bestia, sino una de las grandes, una de las que habíamos visto emerger del océano en la cubierta. Y estaba cerca. ¿Qué es ese ruido?, susurró Paula, sus ojos muy abiertos, llenos de pánico. La calma que había intentado mantener hasta ahora se desvanecía rápidamente. No sé, pero está detrás de nosotros, dijo Héctor, con un tono que solo podía describirse como resignación. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero en ese momento, no había más caminos. El agua ya cubría nuestros pies, y el único pasillo que teníamos frente a nosotros estaba parcialmente inundado, con una puerta a lo lejos, nuestro único posible refugio. Empezamos a correr, chapoteando en el agua que nos frenaba con cada paso. El pasillo parecía interminable, y a nuestras espaldas, el sonido del monstruo que nos perseguía se hacía más fuerte. Pude escuchar cómo sus tentáculos golpeaban el suelo del barco, un eco amenazante que reverberaba por los corredores. Su respiración, un sonido profundo y gutural, llenaba el aire. A medida que avanzábamos, la presión del agua se hacía más intensa. Nos arrastrábamos como podíamos, con el agua ahora hasta las rodillas, avanzando hacia la puerta que cada vez parecía más lejana. El rugido de la bestia se acercaba, y de repente, lo vi, una sombra monstruosa emergiendo detrás de nosotros. Era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Su cuerpo serpenteaba, cubierto de escamas brillantes y tentáculos largos y viscosos que se agitaban con vida propia. El monstruo estaba cada vez más cerca. El sonido del agua agitada por sus movimientos, el rugido bajo que emanaba de su garganta. Corríamos sin pensar, sin una dirección clara, solo queríamos alejarnos. Pero la criatura era más rápida, y aunque nos movíamos tan rápido como el agua lo permitía, sentía cómo nos alcanzaba, como sus tentáculos rozaban nuestras espaldas. Llegamos a la puerta, jadeando y temblando. Intentamos abrirla, pero estaba atascada. El pánico estalló en nuestros corazones. No había tiempo para pensar, el monstruo ya estaba encima de nosotros. «Vamos, vamos», grité, con la desesperación surgiendo de mi garganta. Finalmente, con un crujido, la puerta se abrió de golpe, y nos lanzamos dentro. Santiago la cerró rápidamente, justo cuando uno de los tentáculos del monstruo golpeó el metal, haciendo que toda la puerta vibrara. El monstruo estaba furioso. Podíamos oír cómo sus tentáculos golpeaban el metal repetidamente, tratando de abrirse paso. La puerta se abollaba con cada golpe, y sabía que no resistiría mucho más. Nos encontramos en una habitación pequeña y oscura, el aire viciado por la humedad. No había salida. Solo una pequeña ventana rota, por donde el agua también comenzaba a filtrarse lentamente. El nivel del agua ya estaba subiendo, y la sensación de estar atrapado se hizo insoportable. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una solución, pero lo único que veía era oscuridad,
agua y paredes que parecían cerrarse sobre nosotros. No había salida. No había plan. El monstruo seguía golpeando la puerta con fuerza, y era solo cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Santiago estaba de pie con la espalda apoyada contra la puerta, como si sus fuerzas solas pudieran detener la embestida inminente. Sus manos temblaban, pero sus ojos, llenos de determinación, no dejaban de moverse de un lado a otro, buscando una salida. «No podemos quedarnos aquí», dijo en un tono bajo pero firme. Yo estaba paralizado por el pánico. Cada segundo que pasaba, mi mente se hundía más en la certeza de que no íbamos a salir de allí, que seríamos devorados por las criaturas que nos acechaban. Sin embargo, él no parecía dispuesto a rendirse. Su mirada se endureció y se apartó de la puerta, como si hubiera tomado una decisión. «Escuchen», me dijo de repente, su voz llena de determinación. «Ese monstruo no va a detenerse hasta que rompa la puerta, y cuando lo haga, no tendremos oportunidad de huir. Alguien tiene que distraerlo, darle tiempo a los demás para salir». Sentí un frío repentino en el estómago al darme cuenta de lo que estaba sugiriendo. «No puedes estar hablando en serio», dije, mi voz débil, pero él no apartaba la vista de la puerta. Sabía lo que iba a hacer. «Es la única forma», respondió. «Yo lo distraigo, y ustedes corren». «No», gritó Paula, poniéndose de pie de golpe. «No puedes hacerlo. No podemos dejarte». «No hay otra opción», replicó Santiago con calma, mientras la puerta seguía cediendo bajo los embates de la criatura. «Si no hago esto, no quedaremos ninguno». El agua seguía subiendo, ya hasta nuestras rodillas. El tiempo se acababa. Los golpes eran más violentos, y el metal chirriaba con cada embestida. Sabíamos que no había discusión posible. Él había tomado una decisión, y aunque yo también quería detenerlo, mi mente comprendía que era lo único que podía darnos una oportunidad. Se giró hacia mí, con los ojos serenos pero decididos. «Miguel, cuando abra la puerta, corran. No miren atrás. No se detengan». El nudo en mi garganta me impedía hablar. Sabía que, si hablaba, intentaría detenerlo. Él estaba sacrificándose por nosotros, y todo lo que podíamos hacer era honrar su decisión sobreviviendo. Santiago respiró profundamente, y mirándonos, abrió la puerta de golpe. El rugido del monstruo llenó la habitación inmediatamente, y antes de que pudiera siquiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, salió corriendo hacia el pasillo inundado. El monstruo estaba esperando, su cuerpo inmenso retorciéndose en la oscuridad, y en cuanto le vio, uno de sus tentáculos se lanzó hacia él, como una serpiente que detecta a su presa. Esquivó el primer ataque con una agilidad sorprendente y gritó para llamar la atención de la criatura. «Aquí estoy, maldita sea», gritó, atrayendo al monstruo lejos de la puerta. Sin dudarlo, corrimos. Mi cuerpo se movía por puro instinto. El miedo y la desesperación me empujaban a avanzar, a seguir adelante. El agua dificultaba cada paso, pero no me detuve. Sabía lo que estaba ocurriendo a nuestras espaldas. A medida que corríamos, podía escuchar el sonido de la lucha detrás de mí. Pero entonces, su voz se apagó de repente. Solo quedó el sonido de los tentáculos arrastrándose por el agua, y el rugido triunfante de la criatura. No podíamos detenernos. Él se había sacrificado para que pudiéramos vivir, y lo último que podía hacer por él era seguir su plan hasta el final. Corrimos a través de los pasillos inundados, con las lágrimas resbalando por nuestras mejillas. Había algo diferente en nosotros ahora. El miedo seguía presente, sí, pero también había una furia silenciosa, una desesperación que se mezclaba con una nueva determinación. Finalmente, llegamos a una sección más alta del barco, donde el agua aún no había subido. Nos detuvimos, jadeando, con los cuerpos temblando por el esfuerzo y el shock. Paula se dejó caer de rodillas, sollozando, mientras Héctor y yo nos apoyábamos contra una pared, tratando de recuperar el aliento. El monstruo no nos había seguido. Al menos por ahora. El silencio que nos envolvía era casi tan insoportable como el caos de antes. «No nos queda mucho tiempo», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «El barco se está hundiendo,
y esas criaturas no van a detenerse. Tenemos que salir de aquí. Entonces, un sonido inesperado nos detuvo en seco. Era un murmullo débil, algo que apenas se distinguía entre el eco del agua. Nos miramos, con la respiración contenida. Una voz. El sonido provenía de una puerta semiabierta al final del pasillo. La luz intermitente del techo revelaba lo que parecía una pequeña sala de comunicaciones. Me acerqué rápidamente, empujando la puerta con cuidado, esperando no encontrar ningún rastro de las criaturas. El espacio estaba vacío, excepto por una radio que chisporroteaba débilmente sobre una mesa. Una transmisión. Nos acercamos con cautela, el corazón latiendo con fuerza mientras la voz, aunque entrecortada y llena de estática, se hacía más clara. Helicóptero en camino, zona de evacuación, cubierta principal, tiempo estimado. La señal iba y venía, pero las palabras clave estaban allí. El mensaje seguía fragmentado, pero la idea era clara. Un helicóptero estaba en camino y teníamos un tiempo limitado para llegar a la cubierta de evacuación. La emoción que sentí en ese momento fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Después de todo lo que habíamos vivido, había una posibilidad de escapar. Tenemos que llegar a la cubierta, dije con la voz cargada de urgencia. No hay tiempo que perder. Sin decir una palabra más, salimos corriendo de la sala de comunicaciones. Sabíamos que el tiempo estaba en nuestra contra, y que la única manera de sobrevivir era alcanzar la cubierta antes de que el helicóptero llegara. Pero también sabíamos que el camino estaría lleno de peligros. Mientras corríamos, el nivel del agua seguía subiendo, ralentizando nuestros movimientos. El rugido lejano de las criaturas reverberaba en las paredes, haciéndonos ir más rápido, con el corazón en la garganta. No podíamos permitirnos ser descubiertos. A medida que nos acercábamos a la escalera que conducía a las cubiertas superiores, el sonido gutural de una de las criaturas sonó detrás de nosotros. Venía por nosotros. Corríamos por nuestras vidas, jadeando, con el agua cada vez más alta, dificultando nuestros movimientos. Sabíamos que no podíamos permitirnos un solo error. El helicóptero de rescate era nuestra única esperanza, y cada segundo contaba. El primer obstáculo apareció justo antes de llegar a la escalera. Uno de los pasillos estaba bloqueado por escombros, paneles de metal caídos y restos de los sistemas eléctricos del barco. La criatura, una silueta serpenteante y oscura, ya se acercaba, el sonido de sus tentáculos golpeando las paredes y el agua sonaba más fuerte. «Por aquí», gritó Paula, señalando hacia una puerta lateral. La abrimos de un tirón, y nos lanzamos dentro, cerrando la puerta justo cuando el tentáculo golpeó el marco. El monstruo rugió desde el otro lado, frustrado, pero no se detendría. Corrimos a través de lo que parecía ser una cocina, ahora sumergida parcialmente en agua. Los cuerpos de los cocineros flotaban en el agua. Seguimos moviéndonos, abriendo una puerta tras otra, tratando de encontrar una ruta que nos llevara a las escaleras principales. Finalmente, las encontramos. La escalera hacia la cubierta principal se alzaba ante nosotros, pero antes de que pudiéramos subir, una criatura surgió del agua a pocos metros de distancia, su cuerpo serpenteante bloqueando nuestra única salida. El monstruo nos había acorralado. Sentí el miedo paralizarme por un segundo, pero rápido me puse en movimiento. «Por aquí», grité, giramos hacia una puerta lateral que parecía llevar a una ruta alternativa. Atravesamos un angosto pasillo lleno de tuberías oxidadas y charcos de agua turbia. La criatura nos siguió, su rugido llenando el espacio a medida que se arrastraba detrás de nosotros, cada vez más cerca. El pasillo se estrechaba, y el monstruo, más grande de lo que recordaba, se retorcía entre las paredes, tratando de alcanzarnos. Su aliento pestilente llenaba el aire mientras sus tentáculos rozaban nuestras espaldas, casi atrapándonos. Llegamos a una puerta al final del pasillo, y con un último esfuerzo, la abrimos de golpe. Nos encontramos en otro corredor inundado, pero al final, la luz del exterior brillaba tenuemente. La cubierta de evacuación estaba cerca. «Estamos cerca», jadeé, con la adrenalina impulsándome a seguir adelante. Finalmente, llegamos a las puertas dobles que llevaban a la cubierta. Las abrimos de golpe, y el aire fresco y salado del océano nos golpeó la cara.
La niebla todavía rodeaba el barco, pero a lo lejos, el sonido de las aspas del helicóptero nos dio una chispa de esperanza. «Vamos, vamos», grité, corriendo hacia la barandilla. El helicóptero estaba descendiendo lentamente, una cuerda colgando hacia la cubierta. Pero incluso entonces, las criaturas no se detenían. Podíamos escuchar cómo sus cuerpos pesados se arrastraban por los niveles inferiores, cada vez más cerca. De repente, Paula gritó de dolor, y vi cómo su cuerpo se sacudió. Un tentáculo de la criatura había rozado su pierna, cortándola con una fuerza brutal. El líquido vital comenzó a correr, manchando su pantalón, y su cara se contrajo en una mueca de agonía. «No», grité, corriendo hacia ella mientras Héctor intentaba apartar al monstruo. Él, con una barra de metal, trataba de mantener a la criatura a raya, golpeando el suelo para distraerla, pero no éramos rivales para esa cosa. El monstruo avanzaba lentamente, como si disfrutara al vernos desesperados, alargándolo todo. «No voy a lograrlo», murmuró ella, jadeando de dolor. Sus palabras estaban llenas de desesperación, y aunque su cuerpo temblaba con cada movimiento, su voluntad comenzaba a desmoronarse. «Si lo harás», dije con una voz que intentaba sonar firme. «Te sacaremos de aquí, no te rindas». Comenzamos a acercarnos al centro de la cubierta con Paula entre nosotros, sus piernas arrastrándose mientras tratábamos de mantenerla en pie. Podía escuchar el golpe de los tentáculos justo detrás de nosotros, buscando atraparnos. El helicóptero ya estaba descendiendo, la cuerda balanceándose sobre nuestras cabezas, y el sonido de las aspas llenaba el aire con un estruendo que se mezclaba con los rugidos del monstruo. Finalmente, el helicóptero estaba justo sobre nosotros, y la cuerda colgaba a pocos metros. «Sube, Paula», le dije, sosteniéndola mientras Héctor le ayudaba a colocar sus manos en la cuerda. Con un último esfuerzo, ella comenzó a subir. El monstruo estaba justo detrás, su cuerpo enorme moviéndose hacia nosotros, sus tentáculos extendiéndose, buscando una última víctima. El tiempo corría en nuestra contra. Nosotros dos estábamos abajo, mirando hacia el borde de la cubierta donde el monstruo que nos había estado persiguiendo se retorcía, acercándose más rápido de lo que podíamos manejar. «Sube tú primero», me gritó, su voz ahogada por el sonido de las aspas y el rugido del monstruo que ahora se deslizaba hacia nosotros. Su rostro estaba cubierto de sudor. Sabía que no había tiempo para discutir. Me acerqué rápidamente a la cuerda, y con un impulso, me aferré a ella con ambas manos. Comencé a subir, con el peso del cansancio en cada músculo. Fue en ese momento, mientras estaba a medio camino de la cuerda, que sentí un tirón brusco en mi pierna. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo, y cuando miré hacia abajo, vi lo que temía, uno de los tentáculos del monstruo me había atrapado. «No», grité con todas mis fuerzas, aferrándome a la cuerda con más fuerza mientras el tentáculo comenzaba a arrastrarme hacia abajo. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. La ira, la pura determinación de no dejar que todo lo que habíamos sufrido fuera en vano, me dio un último impulso. Con un grito de esfuerzo, solté una mano de la cuerda y alcancé mi cinturón, donde aún llevaba el cuchillo que había recogido en la cocina. Con toda la fuerza que me quedaba, lo clavé en el tentáculo que me sostenía. El cuchillo atravesó la piel viscosa de la criatura, y un rugido ensordecedor escapó de su boca mientras me sacudía violentamente, tratando de deshacerse de mí. El dolor en mi pierna era insoportable, pero no solté el cuchillo. Lo giré con todas mis fuerzas, desgarrando la carne del tentáculo. Un líquido negro brotó del corte, caliente y nauseabunda, y finalmente, el tentáculo me soltó. Cada movimiento era una lucha, pero el helicóptero estaba allí, y la cuerda nos elevaba lentamente hacia la seguridad. Paula ya había llegado al helicóptero, y la vi ser levantada por el equipo de rescate. Finalmente, sentí el agarre firme de una mano tirando de mí hacia la seguridad. Héctor fue el último en subir. Su rostro estaba cubierto de sudor y heridas, pero al igual que nosotros, había sobrevivido. Desde el aire, mientras el helicóptero se alejaba lentamente del barco, miré hacia abajo. El Oceanía ya no era un barco de lujo, era una tumba flotante rodeada de monstruos. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la costa fue lo primero que me golpeó al bajar del helicóptero. El aire estaba quieto,
y el sol ya había comenzado a descender en el horizonte, dejando una luz anaranjada en el cielo. Estábamos a salvo, o al menos eso parecía. La tierra firme bajo mis pies parecía extraña, casi irreal después de lo que habíamos vivido en el océano. Paula y Héctor fueron atendidos inmediatamente por los médicos militares que nos esperaban en la base. Ella estaba pálida y débil, con la pierna vendada, pero viva. Él, agotado y cubierto de cortes y moretones, apenas hablaba. Yo, por mi parte, solo podía mirar hacia el mar, sintiendo como una parte de mí aún estaba en ese maldito barco. Nos llevaron a un edificio gris y monótono, lejos de la playa. La base militar estaba llena de actividad, pero todo lo que nos rodeaba parecía controlado, metódico. Los hombres con uniformes verdes que nos escoltaban no dijeron una palabra durante el trayecto. Nos separaron apenas cruzamos la puerta del edificio, llevándonos a pequeñas salas de interrogatorios. En la que me metieron, solo había una mesa metálica y 2 sillas. Me dijeron que me sentara y esperara. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre entró. Alto, delgado, con el rostro inexpresivo. Llevaba un uniforme militar impecable, y en sus manos, una carpeta gruesa. Sus ojos no mostraban emoción alguna mientras se sentaba frente a mí. Miguel, dijo el hombre, con una voz fría, casi mecánica. Cuéntame qué sucedió en el Oceanía. Durante los siguientes minutos, relaté todo. Les hablé de los primeros temblores, de las sombras en el agua, de las criaturas monstruosas que emergieron del abismo. Describí cómo Santiago se sacrificó para que pudiéramos llegar a la cubierta de evacuación, cómo las bestias tomaron el barco y cómo logramos escapar en el helicóptero justo antes de que el barco fuera consumido por completo. El hombre me escuchó sin interrumpir, sin mostrar ninguna reacción. Solo asentía de vez en cuando, como si ya conociera la historia y solo estuviera comprobando detalles. ¿Hay algo más que quieras añadir?, preguntó, su voz sin emoción. Lo miré fijamente, tratando de entender qué estaba pasando. Había contado todo lo que habíamos visto, lo que habíamos sufrido. Pero algo en su tono me hizo sentir que nada de eso importaba. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esperaba respuestas, alguna señal de que se haría algo para detener a esas criaturas, para investigar lo que había sucedido. El hombre no respondió de inmediato. Cerró la carpeta con calma y se levantó lentamente de su silla. Eso no te debe preocupar, dijo con frialdad. Lo que sucedió en el Oceanía es un tema altamente clasificado. No puede, ni debe, ser discutido con nadie fuera de este recinto. Clasificado, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Docenas de personas perdieron la vida? Vimos cosas, criaturas que no deberían existir. La gente tiene que saberlo. El Oceanía desapareció en el Atlántico, dijo lentamente, como si ya tuviera el discurso preparado. El mal tiempo fue la causa del naufragio. No hubo sobrevivientes, salvo un pequeño grupo de pasajeros y tripulantes que fue rescatado. Cualquier otra versión de los hechos será considerada peligrosa y falsa. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nos iban a silenciar. Nadie sabría lo que realmente había ocurrido. No puedes hacer esto, dije, mi voz temblando por la mezcla de furia y desesperación. La gente tiene derecho a saber qué está pasando en el océano. Esas criaturas no van a quedarse allí para siempre. La gente no sabrá nada, dijo con calma. Es mejor así. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Sabía que, hiciera lo que hiciera, no podía cambiar lo que ya estaba decidido. El gobierno había optado por el encubrimiento, por proteger su versión de los hechos, dejando la verdad sepultada en las profundidades del Atlántico. Sabía que, desde ese momento, estaríamos vigilados, controlados. Horas más tarde fuimos liberados, pero no sin advertencias claras. No podíamos hablar de lo que había ocurrido. Nadie debía saber lo que realmente había pasado en el Oceanía. Semanas después, el mundo continuaba como si nada hubiera sucedido. Un breve artículo en un periódico local mencionaba la desaparición de un crucero de lujo, perdido en el Atlántico durante una tormenta.
La noticia apenas ocupaba unas pocas líneas. No se mencionaron supervivientes, ni lo que realmente sucedió en esas aguas. Yo seguí con mi vida, o al menos lo intenté. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las sombras moviéndose bajo el agua, los tentáculos gigantes, los rugidos de las criaturas que nos acecharon. Sabía que estaban allí, en algún lugar del océano, esperando. Y sabía, con una certeza estremecedora, que volverían. Pero el mundo jamás lo sabría. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.